su oración personal, en su oración privada, es algo secreto. Jesucristo dijo: ora al Padre en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es ahí en el secreto donde la oración comienza a tener efectividad. Cuando oramos a solas con Dios, nadie más conoce lo que hemos hablado y orado delante de su presencia, con sinceridad y honestidad, como lo hizo aquel publicano. Sobre todo, un aspecto muy importante para que la oración sea efectiva. Es un aspecto que Jesús menciona en la oración modelo, cuando dice: que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera muy especial. El día de hoy tenemos un contenido a compartir con cada uno de ustedes que será de grande edificación. Pero antes, permíteme invitarte, si aún no te has suscrito a este canal, dale al botón rojo que está ahí un poquito más para abajo, suscríbete, activa la campana de las notificaciones para que estés al tanto de todos los contenidos de edificación que siempre estamos subiendo en este nuestro canal. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Su amado hermano en Cristo, Joan Vinicio Figuereo, y en esta ocasión quiero compartir una palabra de bendición con cada uno de ustedes referente a la oración. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no escucha mi oración? Hay muchos creyentes que se hacen esta pregunta. ¿Será que Dios hace acepción de persona? ¿Será que Dios no me oye? ¿Por qué Dios no contesta mi petición? Es una pregunta que es muy comprometedora delante de la presencia de Dios. A veces pensamos que Dios no nos está escuchando, que Dios no responde a nuestra oración. Analizamos nuestra vida, nos examinamos por completo y quizás no hemos encontrado todavía el por qué Dios no escucha nuestras oraciones. Sin embargo, la respuesta la encontramos en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la fuente de donde emana todo, es la fuente principal donde están todas las respuestas a tantas preguntas que nos hacemos a diarios como hijos e hijas de Dios que somos en la tierra. ¿Por qué Dios no contesta o no escucha mi oración? En estos días hemos estado hablando bastante sobre la oración, y es que entendemos que es el medio más efectivo por el cual podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Pero no cualquier oración, sino la oración que se hace correctamente y en el Espíritu, porque debemos de recordar que Dios es Espíritu. Por lo tanto, para comunicarnos con un Dios que es Espíritu, necesitamos orar en el Espíritu. Pero hay varias facetas para poder llegar a ese momento especial de la oración en el Espíritu. Uno de los errores más graves que muchas veces cometemos al momento de ir a la oración es ponernos de rodillas y al instante comenzar a pedirle a Dios inmediatamente, sin antes haber iniciado dando gracia y alabando y glorificando su nombre. Es muy difícil, casi imposible, por así decirlo o afirmarlo, nosotros poder comenzar a orar en el Espíritu si desde el momento en el que estamos tratando de ponernos en comunión para hablar con el Padre, comenzamos de inmediatamente a solicitar, a pedir. La oración, como el método más efectivo para hablar con Dios, debemos de entender que es una comunicación. Cuando dos personas se comunican, quiere decir que ambas emiten ideas, sentimientos a través de la palabra. No podemos decir que hemos orado y hemos hablado con Dios si en una hora de oración nosotros hemos hablado los 60 minutos y Dios no ha hablado tan solo un minuto. Es decir, cuando voy a la oración, tengo que entender que voy a hablar con el Padre, voy a comunicarme con el Padre Celestial, que está sentado en el trono, que habita en medio de luz inaccesible, que está en todas partes,
que es real y que es vivo. La fe me da la certeza, la seguridad de saber que no estoy hablando solo, ni con la pared, ni con el ambiente, sino con un Dios que, aunque no lo puedo ver en ese instante, está escuchando mi voz, pero que también tiene la capacidad de hablar con nosotros, los seres humanos, que de hecho somos su imagen y semejanza en la tierra. Por lo tanto, cuando estamos en la oración, necesitamos entender que nosotros debemos de hablar con Dios, pero también Dios tiene que hablar con nosotros. ¿Alguna vez te has detenido en medio de tu oración a hacer silencio y a meditar y a tratar de escuchar la voz de Dios? Si nunca lo has hecho, es el momento para que comiences a hacerlo, porque así como tú hablas con Dios, Dios quiere hablar contigo. La oración puede ser efectiva si la hacemos de la forma y manera correcta. Para eso, nosotros es necesario que vayamos a la palabra de Dios. La oración como método efectivo. Número 1, si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar un modelo correcto en el que Cristo nos revela a nosotros cuáles son los parámetros específicos al momento de orar para que esa oración funcione. En la oración modelo, por ejemplo, que Cristo hizo, encontramos varias facetas dentro de ella. Lo primero es que Cristo en esa oración se está dirigiendo al Padre Celestial, y es Jesús enseñando a sus discípulos a orar. No es que nosotros de manera repetitiva todos los días hagamos la oración del Padre Nuestro como comúnmente se le conoce, sino más bien que la tomemos como un modelo a seguir para saber cómo debemos de orar correctamente. Por algo el apóstol Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos orando, pero estamos orando contrario a la voluntad de Dios. Estamos pidiendo cosas en la oración contraria a la voluntad del Padre Celestial. Y algo que yo quiero que usted entienda en este día, que orar no solamente significa pedir. Obviamente le pedimos a Dios porque confiamos en Él, sabemos que tenemos un Padre Celestial, que Él es ese Padre nuestro que está en el cielo. Sin embargo, no solo debemos de ir a la presencia de Dios con una actitud de pedir, de solicitar. Debemos de ir con una actitud de dar gracia, de adorar, de alabar su nombre, pero también de que Él hable con cada uno de nosotros. No sé si usted tiene una persona en la vida que usted lo considera mejor amigo o mejor amiga. Cuando tenemos un mejor amigo o mejor amiga, nosotros pasamos tiempo hablando con esa persona cercana, sea tu mejor amigo, mejor amiga, un confidente, una pareja, esposo, esposa, gloria al Señor. No medimos tiempo para hablar con esa persona. Le contamos tantas cosas, qué comimos, qué desayunamos, qué hicimos durante el día o qué pasó con nuestra vida el día de ayer. Y son tantas cosas las que tenemos que contar y hablar con esa persona íntima que muchas veces tenemos, mejor amigo, pareja, etcétera, que el tiempo se nos va y no nos damos cuenta. Le contamos todo y dejamos que esa persona íntima hable para atrás con nosotros. Sin embargo, cuando vamos a la presencia de Dios en oración, supuestamente en el Espíritu, la oración correcta, pues tomamos una actitud de muchas veces hipocresía. Hablamos con Dios como que Él está tan aislado, tan lejos de nosotros. No le contamos nuestros problemas o muchas veces no le contamos los mínimos detalles que nosotros vivimos a diario. Dios quiere ser ese amigo íntimo que tú tengas todos los días de tu vida. Ese amigo íntimo donde tú le cuentes tu secreto. Ese amigo íntimo en el que tú puedas relacionarte con Él de una manera tal que no haya forma de que pase un día de tu vida sin tú tener una comunicación directa y sagrada con ese Dios todopoderoso. Él no quiere que lo tengamos como un Dios
aislado, lejano, un Dios muy en su estado sobrenatural, que no tiene tiempo para hablar con nosotros. No es la manera correcta en la que debemos de visualizar a ese Dios que es verdadero, que es santo, que es puro, que es sagrado. Es la manera como Él quiere vernos a nosotros como sus amigos. Que tengamos la confianza de acercarnos a su presencia por medio de la oración y hablar con Él de la manera correcta. Expresarle todos nuestros sentimientos de tristeza, de dolor, pero también de gozo y de alegría. Así como pasamos tiempo hablando con esa persona que amamos tanto y con la cual hemos tenido una confianza tan inmensa, de esa manera Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Pero para que esa oración que vamos a hacer en el Espíritu, hablando con Dios, conectándonos con Dios, sea efectiva, tenga la respuesta que nosotros quizás estamos esperando en muchas ocasiones, esa oración tiene muchos aspectos y uno de ellos es hacerla de la manera correcta, dirigida al Padre Celestial. En la oración modelo tenemos a un Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre en la tierra, que está instruyendo a 12 hombres que más adelante iban a ser portavoces del mensaje de la salvación, el Evangelio, las buenas noticias. Y a ese grupo está instruyendo y le está explicando de qué manera ellos deben de orar y comunicarse con el Padre. Fíjese que Cristo no le dice a ellos, aleluya, pídanle al Hijo, pídanle al Arcángel Miguel, pídanle a José, pídanle al Espíritu Santo. Directamente Él está diciendo que necesitamos orar al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando nos hemos detenido a analizar y a pensar, ¿estoy orando de la forma correcta? Por eso Dios no escucha nuestras oraciones en muchas ocasiones, porque estamos orando, pero estamos orando mal. Hay un protocolo que siguen los presidentes de las naciones y es un protocolo para ellos recibir en ciertas etapas, en ciertas circunstancias o en ciertas temporadas solicitudes de la población, pero para recibir esas solicitudes, sea de ayuda, sea de cualquier índole, hay un protocolo que hay que cumplir, al cual hay que someterse. Y ese protocolo es el protocolo de una especie de trámites en los cuales, por ejemplo, los ciudadanos escriben una carta, lo llevan a un departamento, de ese departamento pasa por varios departamentos hasta que llega a las manos del presidente, si así éste lo consideraría posible. Si ese protocolo no se cumple, es muy difícil tratar de solicitar una ayuda de manera directa al presidente. La ventaja que nosotros tenemos como hijos de Dios es que tenemos un protocolo para comunicarnos con Él y hacerle saber nuestros sentimientos, aunque ya Él lo sabe de por sí, porque Él lo conoce todo. Pero es necesario que vayamos delante de su presencia, expresemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que sentimos delante de Él, hablemos con Él como un padre que está presto para ayudar a sus hijos, para bendecir a sus hijos, que les son fieles y que guardan su palabra, pero que también oran de la manera correcta. A veces comenzamos a orar y no sabemos qué estamos pidiendo, ni a quién le estamos pidiendo. Y para eso hemos traído esta enseñanza el día de hoy, para que tu oración pueda ser efectiva, haciéndose de la manera correcta. Cuando comenzamos a orar, debemos de dirigir nuestras oraciones a Dios el Padre, que es el que tiene la potestad, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, de obrar en nuestras vidas de una manera poderosa. Otro aspecto muy importante que debemos de recalcar para que esa oración que estamos haciendo podamos recibir respuesta, podamos tener ese contacto espiritual con nuestro Padre Celestial, es nosotros reconocer que somos inferiores al Dios
que le estamos pidiendo o con el cual nos estamos comunicando. Reconocer que somos inferiores a Él, respetar la autoridad divina de Dios, pero sobre todo confesar nuestras faltas delante de su presencia. A veces nos hacemos de la vista gorda, sabemos que hemos fallado, sabemos que hemos cometido errores delante de la presencia de Dios y vamos delante de Dios como unos santos, como unas ovejitas mansas, las cuales no han cometido ningún error, y nos presentamos delante de su presencia con ese acto muchas veces de hipocresía, el cual Dios no puede recibir. No hay oración que sea más efectiva que aquella que dirigimos a Dios el Padre y por medio de la cual o en la cual nosotros le externamos a Dios nuestros sentimientos de arrepentimiento por tantas cosas que hemos hecho, por tantas actitudes, tantas decisiones que hemos tomado y le hemos ofendido. El salmista David llegó a una etapa de su vida en la que tuvo que abrirse delante de la presencia de Dios después de haber pecado. Y dijo: escudriñame y ve si hay en mí camino de perversidad. Escudriña lo más profundo de mi corazón. Y ahí en oración le pidió a Dios escudriñar su corazón, pero se arrepintió. Nosotros no podemos pretender ir delante de la presencia de Dios como un cajero automático a solicitar, a pedir, sin nosotros primero arrepentirnos por todas las malas acciones que hemos cometido. El apóstol Juan dice: hijitos, no podemos mentir. Si alguno dice que no ha pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero, aunque hemos pecado, tenemos un Padre celestial que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Y si alguno peca, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, no es que nosotros no vamos a pecar, es que nosotros no nos convirtamos en practicante del pecado, reincidir todo el tiempo en lo mismo. A veces no escucha Dios nuestra oración porque vamos a orar, pasamos tiempo supuestamente orando con Dios, pero hay tantas cosas por las que tenemos que confesar delante de la presencia de Dios que hemos hecho mal. Y de esta manera nuestra oración comenzará a ser más efectiva. Hay personas que van delante de la presencia de Dios a reclamar, a darle órdenes a Dios, como que Dios es su Hijo y ellos son el Padre de Dios. Por eso necesitamos nosotros reconocer que somos inferiores a Él, que somos seres humanos carentes de su gracia, carentes de su misericordia, que necesitamos cada día más el favor de Dios para poder continuar y tener éxito en todo lo que podamos trazarnos en nuestras vidas. Otro aspecto muy importante al momento de la oración es el aspecto de la honestidad y la sinceridad delante de la presencia de Dios. A veces se nos hace tan difícil ser sinceros con Dios, ser agradecidos con Dios, ser honestos con Dios. Sabemos que tenemos problemas en X área de nuestra vida y vamos delante de la presencia de Dios como que no ha pasado o no está pasando nada. No debería ser lo correcto. Quizás usted dice: amado pastor, ahora estoy entendiendo por qué tantas oraciones que he hecho en vano y Dios no me ha escuchado. Y es porque no estamos orando de la forma correcta, con honestidad y con sinceridad delante de la presencia de Dios. Tenemos una historia en Lucas 18 que Jesús menciona a sus discípulos, a sus seguidores, y es la historia del fariseo y el publicano. Dos personas que van al templo a orar delante de la presencia de Dios. El uno se presenta delante de Dios a manera de hipocresía. No soy como aquellos
que roban, no soy como aquellos que hacen tanto mal y luego vienen a orar delante de la presencia tuya como que no han hecho nada. Yo doy mi diezmo, yo cumplo con la ley, yo hago todo lo que religiosamente se debe de hacer y estoy bien delante de Dios. La persona que se considera superior a los demás inmediatamente perdió todo el sentido de humildad y por lo tanto es una oración que Dios no escucha y mucho menos contesta. Sin embargo, aquel simple publicano delante de la presencia de Dios decía: sé propicio de mí, que soy un pecador. Reconoció, fue sincero, fue honesto con Dios. Por eso Cristo dice: os digo que este fue justificado antes de la presencia de Dios. Más que aquel, o no más que aquel, este publicano fue verdaderamente justificado delante de Dios. Sin embargo, aquel Dios ni siquiera lo escuchó, porque oró de una manera hipócrita. Oró de una manera para que la gente lo sepa. Hay un error que muchos han cometido en estos días, días de desafío que está viviendo la iglesia. La ciencia ha aumentado. Debemos de utilizar estos recursos tecnológicos para el bien del evangelio, pero no para exaltarnos nosotros, ni para que la gente piense que somos el hombre del momento, la mujer de Dios, el hombre de Dios. Quiero que sepan que yo soy un hombre de oración, que yo busco a Dios. No debería ser el norte o la forma correcta de utilizar estos medios, sino más bien para educar al pueblo del Señor. Y muchos en los momentos de oración suben un video, piden la oración. Mi amado hermano, permítame aconsejarle algo. El momento de oración es un momento secreto entre usted y Dios que nadie tiene que saber. Dios y usted solamente. Hay un momento que usted puede sacar, donde usted puede orar por las personas, etcétera, etcétera. Pero en su oración personal, en su oración privada, es algo secreto. Jesucristo dijo: ora al Padre en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es ahí en el secreto donde la oración comienza a tener efectividad. Cuando oramos a solas con Dios y nadie más conoce lo que hemos hablado y orado delante de su presencia, con sinceridad y honestidad, como lo hizo aquel publicano. Sobre todo, un aspecto muy importante para que la oración sea efectiva. Es un aspecto que Jesús menciona en la oración modelo, cuando dice: que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y esto lo predicaba en esta semana, en estos días en la congregación. Y decía, en el momento en que Cristo fue a la cruz del Calvario, que se acercaba a la hora de su muerte, sintió ese peso tan profundo, tan grande, esa carga por los pecados de toda la humanidad, los del pasado, los del presente y los del futuro. Y en ese momento él quiso tirar la toalla. Le dijo al Padre en oración: Padre, si es posible, si hay oportunidad, pasa de mí esta copa. Quita esta carga, este peso de mí. Voy a abandonar la misión, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que la oración correcta era que se haga la voluntad de Dios. A veces queremos manipular a Dios con la oración. Queremos que Dios haga cosas por nosotros cuando nosotros no hemos hecho nada por Dios. Y queremos o pretendemos manipular la mano de Dios obrando en nuestra vida, a nuestro favor. Sin embargo, tenemos a un Jesús diciendo: que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. La oración que Dios escucha, la oración que es efectiva, la oración que Dios responde, es aquella que se hace conforme a su voluntad. Pero la manera de conocer cuál es su voluntad no es otra manera que a través de la misma oración y la palabra de Dios. La palabra misma nos va a nosotros refiriendo, haciendo saber qué debemos hacer para que la oración sea efectiva. Y como el mismo Cristo lo dijo y ya lo mencionamos en
en Mateo capítulo 6. Esa oración necesita ser en secreto para que tenga efectividad y pueda ser escuchada y respondida de la manera correcta. Entendemos por qué muchas veces Dios no escucha nuestra oración. Dos aspectos más: orar con fe y determinación. La historia de aquella mujer delante del juez injusto. Estaba orando, estaba pidiendo esa petición especial que ella tenía, y el juez no le hizo caso, no le hacía caso. Sin embargo, un día él decidió atender a la solicitud de aquella mujer, no sea que saliera de la paciencia y fuera a cometer una locura, como dice el maestro en la palabra, Lucas 18. Sin embargo, ese hombre le hizo justicia y respondió su petición. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, si oramos con esa fe y con esa determinación, va a responder nuestra oración? A veces estamos orando y no creemos que vamos a recibir aquello por lo cual estamos orando. Es decir, estamos perdiendo el tiempo en la oración. No estamos invirtiendo el tiempo en una oración correcta y efectiva como Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Si tú no crees que vas a recibir aquello que estás pidiendo de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios por la oración, pues esa oración no será contestada, pero sobre todo con determinación. Señor, yo sé lo que quiero, yo sé por qué hablo contigo, yo sé por qué te pido X o cual cosa, porque es para beneficio de tu obra, para beneficio de la salvación de aquellos que no te conocen. Y cuando oramos con determinación, con seguridad, convicción, con esa fe de que sabemos que Dios lo va a hacer tal cual lo estamos pidiendo, conforme a su voluntad, entonces esa oración será una oración contestada delante de Dios. Y por último, nosotros, para que la oración tenga respuesta de Dios, tiene que ser una oración de alguien que actúa en la tierra en justicia, de alguien que vive la vida en justicia. Si nosotros no somos justos en la tierra, si nosotros no guardamos la palabra de Dios en la tierra, si nosotros somos creyentes fluctuantes, que cualquier viento nos puede soplar, cualquier viento nos puede robar el gozo y la paz, no guardamos la palabra de Dios, solamente queremos guardar lo que nos conviene, pero aquello que nos hace soltar muchas cosas que a Dios no le agradan, no queremos hacerlo, sino que vivimos una vida a nuestra manera, no a la de Dios, pues entonces permítame decirle que no seremos candidatos para que Dios escuche nuestras oraciones. Seremos candidatos para hablar con el Padre y que el Padre hable con nosotros y responda a nuestras oraciones cuando seamos creyentes fieles a Él, que guardemos su palabra, que guardemos sus preceptos, sus mandamientos, que nos arrinconemos, que nos abracemos de sus promesas, de la palabra de Dios y comencemos a vivirla. Quiero terminar con este verso que el apóstol Pablo menciona en Filipenses capítulo 4, verso 6. Y dice: por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Todo lo que te causa afán, todo lo que te causa ansiedad, llévalo delante de la presencia de Dios con oración y ruego, pero con acción de gracias. Esta es una clave esencial para las oraciones que Dios responde. ¿Cuál? Que cuando oremos, que cuando pidamos, demos gracia por lo que hemos pedido al instante, en señal de que ya lo hemos recibido. Por eso hay creyentes cuyas oraciones son contestadas al instante por la presencia de Dios. No es porque Dios tiene favorito, no es porque Dios ama más al hermano o a la hermana que a mí, sino porque están orando correctamente y sobre todo están viviendo una vida de justicia como Dios quiere. Espero que haya entendido por qué Dios no escucha nuestras oraciones. Ha sido una cápsula
de este programa Pan de Vida con su amado pastor Joan Vinicio Figuereo. Les saludamos, un abrazo fuerte, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea bendiciendo cada una de sus vidas, esperando que este contenido pueda impactar sus corazones. Si conoce a alguien que necesite escuchar estas palabras, no dude en compartirlo e invitarle a seguirnos en esta nuestra plataforma digital de YouTube. Seguimos creciendo como una grande familia con el único objetivo de llevar el mensaje que cambia, que transforma las vidas, el mensaje del Evangelio.